Entonces, hay una pregunta que dice, si hablamos de un predio que no se ha utilizado porque se conserva, ¿cómo se medirá el valor? Y si es mixto, ¿cómo se maneja? Esa es la primera pregunta. Una segunda pregunta, vamos a hacer por dos preguntas para que los expositores puedan recordarlas. La segunda pregunta es, ¿para que un área sea sujeta de pago, debe estar aislada o se puede pagar por el incentivo sin estar aislada? Bueno, entonces voy a empezar. En la primera pregunta, eh, la respuesta es que digamos, el valor del incentivo no se calcula predio a predio, ¿sí? Si, por ejemplo, este predio que está conservado está en un lugar donde lo que más hay son pastos, pues yo digo eso porque es que eso es muy común, ¿cierto? En estas zonas donde hay ganadería y donde, no sé, haya al mismo tiempo hortalizas o fresas. Entonces se calcula el costo de oportunidad a partir de esos sistemas productivos que son los que más se repiten y se toma el menor valor. Eso se hace en las fincas en las que hacen eso, no en las que obviamente no lo hacen. Entonces, a partir de ahí se determina que es como un valor de mercado. Ese es como la metodología que se empleó en Colombia con el fin de facilitar esto, porque no se, digamos que no, este ejercicio no se hace a partir de valorar los servicios ambientales que hay allí y determinar el valor del incentivo a partir de eso, no se hace a partir de unos precios de mercado que es haciendo las cuentas de o la renta de la tierra, el arrendamiento, o eso. Entonces, por ese área en bosque que está aportando, se le paga el equivalente que determine la fórmula con ese costo de oportunidad de la ganadería, suponiendo que ese sea el que se haya determinado. Eh, no sé si eso es claro. O sea, y eso significa que, por ejemplo, si usted tiene un predio donde tiene unas áreas en el mismo monto del costo de oportunidad, usted produce y le da, tiene las mismas ganancias o tiene el mismo beneficio económico neto, pero también tiene un área que le están diciendo que ojalá liberara, y en esa área es mucho más rentable, pues usted está expuesto a que el valor del costo de oportunidad es sobre esa ganadería que es más bajo que el resto y no pueden promediar los montos de todos los sistemas productivos, ¿no? Esa es la forma en la que se calcula. Por eso, pues a veces, digamos, hay unas quejas de que no funciona mucho para convencer a gente que tiene alta rentabilidad. Bueno, para que un área sea sujeta de pago de estar aislado, se puede pagar el incentivo sin estar aislada. Eso depende si tiene una presión. Si ese bosque no está aislado y no hay un accidente ni nada que lo aleje de un ganado que tiene al lado, pues no se le puede pagar hasta que no se aísle el área que está en presión, ¿sí? Eso es importante y por eso, además de hacer un ejercicio de cartografía, hay que hacer los recorridos porque hay elementos que no se ven sino caminando. Ok, Ya. Ana María, muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿hay algún tipo de restricción en el tiempo de duración de los proyectos para formular esquemas de PSA con recursos públicos para el caso de una alcaldía? Por ejemplo, ¿no pueden pasar los 4 años del gobierno del alcalde? Esa es nuestra tercera pregunta. Una cuarta pregunta dice, ¿una alcaldía puede definir el pago, el valor a pagar por hectárea en un PSA a pesar de que haya un estudio a nivel de CAR? Bueno, la primera pregunta, yo no me las sé todas allí, pero digamos que tiene varias preguntas adentro. Eh, si los recursos son públicos, la norma dice que 5 años prorrogables, ¿sí? O sea, no, digamos, no habla del alcalde, nada, sino los recursos, los PSA financiados con los recursos públicos no van a ser permanentes. Esa es la decisión. Son incentivos económicos, no son instrumentos de mercado red. Es decir, no hay una persona que toma el agua, que es la que está financiando, y usted toma agua toda la vida, pues financiaría toda la vida, que eso es lo que uno se imagina como permanente. Como no es así, sino que es la plata, la está financiando un bolsillo de una alcaldía, lo que dicen es vamos yendo a otros predios, hagamos otras cosas, no paguemos eternamente. Entonces la respuesta es, son 5 años prorrogables, pero no, ahí ya está en discusión con el Consejo si va más tiempo o no. En segundo lugar, la otra pregunta que hay detrás es si usted como alcalde o alcaldesa puede dejar un acuerdo comprometido
a las siguientes alcaldías. Yo no sé si eso en realidad se puede hacer o no, pero se hace, ¿sí? Se hace porque el acuerdo se paga sujeto a una disponibilidad, a un recurso que haya. Entonces usted puede tener un acuerdo por un tiempo eh, y donde se involucran vigencias futuras y todo, y pues cuando el recurso se acaba o si llega a la siguiente administración y no quiere, pues puede cortarlo, ¿sí? Pero entonces muchas veces lo dejan a más largo, más allá del periodo de gobierno, con el fin de, pues, de que haya continuidad. Ahora, los recursos del PCA, como son de destinación específica, no se pierden, ellos se acumulan, ¿sí? Entonces, eso también es importante a la hora de hablar de esas cosas. La pregunta es si una alcaldía puede definir el valor a pagar por hectárea en un PCA a pesar de que ya haya un estudio a nivel de CAR. Depende de qué estudio. Si en una misma cuenca no puede haber dos PCAs con montos distintos de pago, ¿sí? O sea, el valor a pagar, la fórmula debe ser la misma si es en la misma cuenca, ¿sí? Entonces no sé ese estudio a qué se refiere, pero si ya está implementando un estudio y un PCA, tienen que armonizarse, ¿sí? Tendrán que armonizarse para no generar conflictos. Gracias, Ana María. Bueno, siguiente pregunta. Dado que el municipio de Florida Valle es uno de los territorios PDET priorizados, ¿nos facilita el acceso a estos recursos? ¿Es más factible que puedan aplicarse modelos de PCA en estos territorios? Y la siguiente pregunta es, diríamos, un comentario. Dice, solo dos puntos importantes. Primero, ¿es necesario la creación de un multimecanismo financiero que permita articular los recursos públicos y el principio de anulidad y los recursos privados que podrían apalancar otro tipo de figuras como esta, como una fiducia? Bueno, la pregunta de Florida, pues es muy buena porque, digamos, a raíz de la implementación del acuerdo de paz, los PCA se volvieron como un instrumento más para financiar esa implementación. Luego, hay prioridad de los recursos del orden nacional cuando los territorios son PEDET o son SOMAC, pero en primer orden PEDET y SOMAC. Entonces, la alcaldía de Florida, que tiene la cuenca del río Fraile, eh, pues tiene que ver si en la cuenca, todo es PEDET, o sea, esa zona de la provisión, la zona de focalización es PEDET, y podría pensar en obras por impuestos. Y ahí, ahí es muy recomendable que no hagas el trabajo de estructurar solito, sino que vaya viendo quién sería ese privado, ese gran contribuyente que paga sus impuestos, que tiene interés que está en la zona y que tiene interés, para que no llegue solito y después resulta que es como, como una fiesta de esas que lo llevan a uno cuando era adolescente, como a conseguir novio. Uno llegaba allá y todo el mundo empezaba a ver si eso sí, no, no, eso así no funciona. Es mejor ya ir con el parejo a la fiesta para que no quedarse sentado. Es bueno hacerlo y también hay otros instrumentos que en el impuesto al carbono también tiene priorización, pero eso hay que, digamos, es una gestión pues de otro nivel que hay que hacer, pero sí tiene prioridad. El punto, que no sé si es comentario o pregunta, pero si es comentario, estoy totalmente de Creo acuerdo. que es un comentario, sí. Si es pregunta, sí, hay que hacerlo. La única manera de no depender de una sola fuente y de este asunto, el principio de anualidad que es tan complejo, y de tener acuerdos que no corten como si fueran contratistas, ¿sí? Cada vez, sino que tengan continuidad, es constituyendo estos mecanismos y viendo las reglas de los que están aportando. Si quieren usar la fiducia o con otras figuras hay que... Y con el tema hay que saber que esto no es solo de públicos, los privados juegan un rol muy importante y en eso estamos empezando en Colombia. Hay otras zonas del país donde tienen un rol bien, bien interesante. Esa Ana, pregunta también la había hecho Magda en la sesión pasada. Y este tema se va a abordar en la sesión 5. Vamos a tener dos ponentes que han hecho esto, ¿sí? Entonces, pues que nos cuenten cómo hicieron, cómo se han ganado la confianza de los privados para tener estos asuntos y reciben también plata pública. sí, muy interesante esa pregunta. En el grupo hace 8 días que estuvimos también surgió esa cuestionamiento, ¿no? De que si la plata de los privados, pues, es importante
en este instrumento, pues como es el PSA. Y creo que el siguiente comentario debe ser del mismo participante, eh, y nos dice, las fuentes de financiamiento expuestas en la presentación, el 99% ya están comprometidas, así que parece un escenario bastante irreal. Ejemplo, no todos los municipios tienen transferencia del sector eléctrico y las CARS tienen recursos muy limitados. Por eso este tipo de instrumentos entran a competir con otras necesidades. Este tipo de fuentes deben ponerse en el contexto de lo disponible. Bueno, Creo. respondamos esa. Pues digamos que a comienzo de cada gobierno esto no es así. Hay recursos, hablando pues de gobernaciones, ¿sí? Las gobernaciones pueden además, porque se ha habilitado el sistema general de regalías para hacer pagos por servicios ambientales en proyectos de impacto regional, es decir, cuencas que pasen de dos departamentos, que irradien a dos departamentos con sus beneficios. Y ahí hay mucha plata. Claro, varía de región en región, pero ahí hay un recurso grande y esos proyectos no son tan costosos con respecto a cualquier proyecto de infraestructura. Eh, el 1%, como otra fuente de recursos, pues en algunos municipios no representa mucho, pero en otros representa un recurso bastante interesante. Si el recurso pues no se destinó a eso y se ejecutó en otra cosa, pues eso es un asunto de las prioridades ¿cierto? De nuestros gobernantes en ese momento, o incluso a veces porque también está pasando que no hay la capacidad en todos los técnicos que trabajan en temas de medio ambiente en formular estos proyectos, ¿sí? Y como bien saben, no se pueden formular con los recursos del 1%, el estudio no se puede hacer con eso, es después de que ya usted estructuró. Entonces ahí hay como unos cuellos de botella que hacen que cuando ya, pues, digamos, por ejemplo, con varias gobernaciones ahorita ya quedan unos pocos remanentes, pues, pero están buscando dónde están proyectos estructurados. Digamos que no se acompañó el ejercicio desde el comienzo. Eso es un tema en el que iremos madurando todos, tanto los que gestionan, los consultores, la cooperación, el sector público, ahí estaremos todos. Las transferencias y esos otros son, en algunos lugares es un recurso importante, en otros no tanto. Entonces, pero digamos que mi sugerencia en la presentación es que pensemos cómo todo eso suma para buscar contrapartidas del gobierno nacional, ¿sí? Sobre todo es como una estrategia para buscar fondos que tienen menos limitaciones, pero ellos siempre lo van a hacer o porque usted es PDF, está en zonas así, o porque está habiendo un interés muy grande del territorio, entonces es sostenible. Hay otra fuente de recursos que es muy importante, se mencionó la vez pasada, son las inversiones ambientales adicionales, que se reglamentó en diciembre 23 del 2019, y es que vía tarifa de acueducto se pueda no solamente comprar, bueno, hacer las cosas de siempre, restauración, sino que se puede pagar PCA. Ahorita está suspendido por un tema de pandemia, pues no se puede subir tarifas de ninguna índole a ningún servicio básico, pero eso es increíble porque eso sería en el tiempo, ¿sí? O sea, es una gran posibilidad y hay que evaluar los acueductos que están concesionados. Esas son cosas que los tomadores de decisiones tienen que ir analizando cómo se puede hacer, porque se puede hacer aunque haya concesiones, hay que ver cuáles son las reglas que pueden cambiar. Ok, Ana María, Ya, estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena. Eh, La siguiente pregunta dice, ¿los acuerdos recíprocos por el agua, ARA, se toman como un incentivo relacionado con el pago por servicios ambientales en la modalidad de regulación hídrica? Y sigamos, no sé, respondemos esta o hacemos la siguiente también. ¿Cómo te sientes dale, mejor, dale, Ana? dale, Listo. dale. ¿Qué sucede cuando el área de importancia estratégica se encuentra en predios baldíos? Bueno, la primera, yo no conozco a fondo los ARA, pero hasta donde sé, no se hace una estimación del costo de oportunidad, o sea, no tienen una tarifa, y si eso no tiene una tarifa, no se considera un PSA. Eh, y hasta donde no hacen pagos, ni en especie ni en efectivo. Lo que sé es que hay unas acciones y hay unos acuerdos y son voluntarios,
las personas se comprometen, quien financia, pues financia y el otro tiene que cuidar, y bueno, ¿sí? Está esa parte que es, pero hasta si estoy en lo cierto y no cumple con esos otros dos elementos, pues no se considera un PCA, como suena en inglés. Sin embargo, no quiere decir, pues es un instrumento válido, ¿sí? O sea, digamos que es muy importante implementar como un menú de instrumentos, ver cómo hay complementariedad entre los instrumentos y armonización para llegar a mejores resultados en la gestión ambiental. Bueno, la pregunta de baldíos, y aprovecho y hecho, lanzo un tema, se les mandó a los correos 5 documentos, 3 de normatividad, al COMPES de PSA, se les envió a sus correos y los que no, pues en el chat pónganlo de una vez. El decreto, bueno, los dos decretos que yo vi más de memoria del 2017-2018, el de ley y el que lo reglamenta para PSA, las dos ponencias, pero también se les enviaron 3 documentos muy importantes de consulta que sirven de soporte de la sesión pasada y de esta, y en la Guía Nacional de PCA, que trabajó el Ministerio con apoyo nuestro, donde se detallan cosas como esas, y en la página 31, bueno, desde la página 30, Luceritos, y está por acá la abogada de Palmira, que la ha maciado y maciado, pues hay respuestas a esto y son respuestas que no salen de la norma de PCA, no, que cruzan normas. Lo que sabemos es que, y pues es un tema importante, y es que aunque las normas están allí, muchas entidades ambientales no están adoptándolas por temores con las procuradurías, ¿sí? Y entonces pues quedan allí. Voy a leerla para ocupantes de buena fe en baldíos de la nación, personas naturales, empresas comunitarias, cooperativas, campesinas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que presten un servicio público, tengan funciones de beneficio social localizadas en predios baldíos, en las EAEE, son las áreas estratégicas, y que se encuentren en procesos de adjudicación de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras o en contratos de uso por parte de la Agencia Nacional de Tierras, pueden aplicar. También aplica si esta condición a ocupantes de grupos étnicos generales de procesos de trámite, ampliación, saneamiento, constitución de resguardos indígenas y consejos comunitarios. Y la acreditación, digamos que en esos casos la puede hacer un acto administrativo de la Agencia Nacional de Tierras, y pues puede apoyar la corporación, digamos la autoridad ambiental que se encuentre en la zona. Sin embargo, pues yo como no soy abogada, estos temas me cuestan mucho, se puede leer despacio y traerla trabajada para la sesión que viene, si les parece. Y pues ustedes ya saben que pueden consultar ahí, también se les envió el proyecto tipo que está recientemente aprobado, que es como la guía, pero en cortito para poder estructurar proyectos. Y el ejemplo de ese proyecto montado en la MGA, la metodología general ajustada, que es con la que uno solicita la mayor parte de las veces recursos públicos de la nación. Proyectos los monta allí, entonces ya entran en obras por impuestos, hay que hacerlo así también. El Sistema General de Regalías para PCA, también así. Listo, Ana María. Las dos últimas preguntas. ¿Podrían las alcaldías elaborar un proyecto para ofertar bonos de carbono proveniente de los bosques localizados en los predios comprados con los recursos del artículo 111 de la Ley 99? Yo la consulté ahorita con el ministerio porque no es una pregunta fácil y nadie sabe bien. Digamos que eso es de la Dirección de Cambio Climático, pero así como para que no vean que no hemos investigado, eh, se cree que de pronto no, porque todos los temas de carbono exigen adicionalidad, porque ellos no son incentivos económicos que son 5 años prorrogables, no, ellos son instrumentos de mercado. Hay quien compre eso toda la vida y quien lo ofrezca, pero entonces tiene que haber una adicionalidad. Si usted ya ha comprado ese predio y lo tiene ya conservado, no hay adicionalidad. La adicionalidad es cuando usted, digamos, hay un cambio en ese servicio, o sea, o hay poca adicionalidad. Pero pues hay que revisar el RENARE, como a fondo la reglamentación del RENARE, como para responder esa pregunta. Eso pues se Aquí sale un poquito de ese instrumento, pero bueno. veo una que está muy relacionada con el tema del artículo 112. Dice, el PCA se puede generar por artículo 111 para la compra de predio
para construcción de bocatomas de beneficio colectivo? El artículo 111 pudo destinar toda la vida, pues no toda la vida, pero muchos años para comprar predios. La innovación y para hacer mantenimiento de esos predios, quien lo compra, ¿cierto? Las alcaldías, las gobernaciones. Pero la innovación es que además ese recurso pueden destinarlo, si quieren totalmente o como quieran, a pagar, a hacer el PSA, es decir, tener una estrategia diferente o tener una estrategia combinada, ¿sí? Y pues lo debe hacer en zonas que generen beneficios para el consumo humano en la jurisdicción de la alcaldía que está comprando. Ok. Acá veo otras preguntas, pero creo que están relacionadas con la ponencia de Juan Carlos y de Caterine. Entonces, por ejemplo, una dice, ¿qué otras variables de monitoreo de tipo socioeconómico proponen? Puedes unirla con la otra y Catherine la responde, con Ok, la metodología que se recomienda para levantar el mapa. ya. Y también, aprovechando pues que le da esta pregunta la estaba direccionando a Juan Carlos, dice, ¿qué diferencias existen entre la planificación predial participativa convencional versus la planificación predial para los pagos por servicios ambientales? Dale, Catherine, tú y yo respondo entonces, después. Mm, Vale, que es que tengo mis perros acá, perdón. No te preocupes, eso se llama trabajo en casa. Entonces, la pregunta que nos hace una persona y es, ¿qué diferencia existe entre la planificación predial participativa convencional o la que se usan para ciertas actividades contra la que se ha estado empleando contra el PSA? A ver, claramente de entrada una va con ese enfoque de identificar las áreas que pueden ser sujetas o que tienen potencial de ser sujetas de PSA, ¿sí? Por lo cual requiere tal vez un nivel de detalle más fino en los temas de cartografía para poder hacer esa identificación previa de esas áreas. Eso sería pues una de las diferencias bien importantes. Tal vez en la convencional su uso ha sido más hacia el tema de planificar cambios o ajustes en los sistemas productivos para llevarlos a ser más sostenibles, ¿cierto? Tiene un enfoque más hacia, hacia esos tipos de producción, sin dejar de lado que uno puede o que se integra además todos los temas de restauración y de conservación. No tienen tanto ese enfoque de buscar, como de llegar al esquema en sí o del pago per se. Tal vez en los esquemas tradicionales, reitero, si uno no tiene imágenes de satélite o no tiene imágenes de dron, lo puede trabajar. Aquí no quiere decir que uno no lo pueda trabajar en un esquema o en una planificación para un PSA, pero le ayuda mucho y es mucho más efectivo y eficiente porque usted va prácticamente al punto. Entonces creo que esas son pues algunas de las diferencias principales que podríamos nombrar en este momento. Básicamente sería eso, la persona que nos preguntó. Vale, Juan Carlos, muchísimas gracias. Eh, Otra pregunta, yo creo que esta, por la experiencia, nos la podría ayudar a responder Caterine. ¿Cuál es la metodología que se recomienda para levantar el mapa de servicios ecosistémicos? Vale, entonces voy a contestar la primera pregunta. Digamos que dentro de las variables socioeconómicas que se podrían incluir para el tema de monitoreo, digamos que como la más importante sería como el cambio en la percepción que tienen los habitantes de la finca o del predio, de la percepción que hay sobre
las coberturas naturales y la asociación con el ingreso o la economía familiar. Esa sería una de las primeras. Otra que está, digamos, más asociada, digamos, al componente económico y al componente de planificación predial más que al PCA sería en términos de diversificación, cambios en el ingreso y cambio en el nivel de dependencia de una sola actividad. Ya digamos que para PCA sería este cambio de percepción y también participación en el monitoreo que puede ser, digamos, de tipo comunitario. Entonces, digamos que serían esas dos. Y con respecto a los servicios ecosistémicos, digamos que eso depende de la disponibilidad de información. Entonces, si lo que queremos, si tenemos, digamos, el equipo técnico y los insumos para generar un proceso de modelación hidrológica, ese, digamos, pues es como el top de lo que uno podría hacer. Si podemos, digamos, hacer todo el proceso de, pues contamos con estaciones de hidrología, hidrometeorológicas, entonces podemos hacer todo el proceso también de monitoreo de sedimentos, todo este tipo de cosas. Pero pues eso va a depender del nivel de información, entonces yo puedo hacer desde un modelo hidrológico, que existen pues digamos varias herramientas, hasta digamos evaluaciones multicriterio para identificar cuáles son esas áreas más importantes para la provisión de servicios ecosistémicos, y creo que ahí digamos uno podría ya empezar a vincular otra pregunta que había visto en el chat sobre las escalas, ¿no? Entonces, digamos que para la escala de trabajo del PSA, entonces cuando estamos apenas en el nivel de diseño, en la identificación de esas áreas de importancia para la provisión de servicios, podemos trabajar, digamos, dependiendo de la disponibilidad, escala 100 miles, donde nosotros tenemos pues esas escalas coberturas, podemos derivar, digamos, precipitaciones, correntías o hacer modelos, digamos, a 30, 90 metros, por ejemplo. Y ya, pues lo ideal sería ya poder trabajar a escalas 25 miles en las cuencas que cuentan con POMCA, entonces que ya tenemos, digamos, esa disponibilidad de información. Y ya pues a la escala predial, pues sí ya trabajamos otras escalas, 2000, 1000, dependiendo pues de los tamaños de los predios. Entonces, digamos, en los Andes, pues más o menos una escala 1, 2000, 1000 es una escala adecuada. Y también pues para la identificación de áreas para PCA, pero pues si ya estamos en otras regiones del país, seguramente vamos a poder interpretar una escala 1, 5000 con predios que tienen 1000, 2000 hectáreas, ¿no? Entonces eso pues va a depender de cada una de las zonas. Entonces, digamos que entonces para la identificación de las áreas y para las metodologías de servicios, entonces hay una amplia gama que va a depender de la disponibilidad de información que uno tenga. Uno puede, digamos, hacerlo tan sencillo o tan complejo como lo requiera, pero lo importante es poder ver o seleccionar la metodología adecuada que después me permita medir los cambios que va a generar pues el PSA, o cómo poder mirar esos escenarios con los que yo después puedo ir a vender también el PSA, ¿no? Cómo va a haber un cambio en la escorrentía o en la producción de sedimentos si yo aplico o no el proyecto. Entonces, digamos que eso es importante. Y en ese caso, si uno pues cuenta con los recursos, siempre pues se recomienda la modelación hidrológica, sea en SWAT, en WIP, en Fiesta, ya eso pues la herramienta que uno seleccione pues va a depender como del equipo técnico con el que se cuente. Muchísimas gracias, Caterina. Creo que tenemos la última pregunta. Dice, no sé si nos ayuda Juan Carlos, Caterina. Dice, ¿dónde están definidos los usos del suelo que entran en un PSA? La María sí, de la manito. Ana María. Bueno, pues digamos que como al final lo que busca el PSA es generar procesos de restauración o de preservación, el uso del suelo al que está asociado puede ser cualquiera que pueda entrar a un proceso de restauración, sea pastos limpios, sea pastos arbolados, de hecho un bosque que esté degradado y que pueda entrar a un proceso de recuperación. Entonces digamos que no hay como un uso del suelo que pueda, digamos, bueno, ahí les hablé de coberturas, ¿no? Entonces no, entonces ya sería un uso del suelo como pues ganadería, podría ser un bosque que es utilizado como zona de sombrío o para fuentes de agua del ganado, zonas que antes estaban dedicadas a la agricultura. O
sea, cualquiera de estas puede entrar que pueda entrar a una categoría de restauración es, digamos, adecuada. No sé si Ana o Juan quieren complementar algo. Yo creo que hay que tener mucha concordancia con, como lo hablábamos y nos mostraba Ana María, que los esquemas van muy en concordancia con el Plan Nacional de Restauración, ¿no? Porque pues allí se definen qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Entonces, pues uno, como bien lo decías, Catherine, uno es el uso y el otro es el asunto de las coberturas, ¿no? Entonces, pero pues el plan de restauración no define exactamente unos usos, pero sí hacia dónde se debería ir o hacia dónde deberíamos orientar ciertas acciones, básicamente a los temas de rehabilitación, de restauración, de recuperación. Allá, y pues obviamente puedes partir de, de un potrero limpio hacia otro, digamos que de ahí se parte, o de cultivos, etcétera, etcétera, pero tal vez la guía es el Plan Nacional de Restauración. Adelante. Ok, Juan Carlos, muchísimas gracias. Creo que hemos dado respuesta a las preguntas que los participantes colocaron en el chat. Muchísimas gracias, Caterina, Ana María, Juan Carlos, por sus presentaciones y por contestar pues, todas estas inquietudes de los participantes.